Bien, entonces vamos a revisar las operaciones básicas. Y obviamente vamos a comenzar por la operación más fácil, al igual que cuando fueron a la escuela cuando eran pequeños. Comenzaremos con la multiplicación por un escalar. Bueno, resulta que la operación por escalar es un poquito más fácil, al menos desde mi punto de vista, y por eso vamos a comenzar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la multiplicación por un escalar? Dividirle en dos casos. Podemos multiplicar un vector por un escalar positivo o un vector por un escalar negativo. El negativo es un poquito más elaborado, pero la idea es bastante similar. Entonces, con un escalar positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gráficamente, lo que estamos haciendo al multiplicar por cualquier escalar positivo simplemente es ponerle al vector a continuación de sí mismo el número de veces que me dice el escalar. Entonces, al multiplicar el vector a por 3, lo que estamos haciendo es colocando 3 veces el vector a, una vez a continuación de sí mismo, o cada vez a continuación del anterior. Si le multiplicamos al vector a por 10, ponemos 10 veces el vector a. Si multiplicamos el vector a por un decimal, por 0.5, por poner un ejemplo, entonces ponemos la mitad de un vector a. Pero lo que espero que se estén dando cuenta es que no importa por cualquier otro escalar positivo que nosotros multipliquemos, lo único que vamos a estar cambiando es el módulo o magnitud de mi vector, y en cambio, el ángulo, la dirección, va a permanecer exactamente la misma. No importa si multiplicamos por un número mayor a 1, es decir, le estamos extendiendo el módulo o magnitud, o un módulo menor que 1, un escalar positivo menor que 1, estaríamos acortándolo al vector, pero siempre estaríamos manteniendo esta misma dirección. Por lo tanto, ¿cómo lo resolvemos en función de nuestras otras representaciones? Por ejemplo, teniendo un vector en polares de la forma más general posible, una cierta magnitud o módulo A, con un cierto ángulo polar θ sub A. ¿Cuál es el resultado de multiplicarlo por 3? Esta multiplicación, esta operación de multiplicar por un escalar positivo, solamente es una operación que le va a afectar al módulo o magnitud. Al ángulo le dejamos igualito, ni siquiera le regresamos a ver. Solamente multiplicamos a ese escalar justamente por nuestro módulo y lo demás dejamos tal como estaba originalmente. Y listo, esa es la multiplicación de un vector por un escalar positivo. Si es que le quieren resolver no en polares, sino en geográficas, que generalmente las polares utilizamos un poquito más, pero bueno, si es que quieren hacerla en geográficas, la idea es la misma. Como es una operación que solo afecta al módulo, entonces el módulo de A por el escalar que estamos multiplicándole, y el ángulo lo dejamos igualito. El ángulo geográfico ni siquiera es necesario que lo veamos. Queda tal y como era antes. Listo, entonces esa es la multiplicación por un vector por un escalar positivo. ¿Qué es lo que cambia cuando hacemos una multiplicación por un escalar negativo? Ahí tendríamos prácticamente dos operaciones en una sola. Gráficamente tenemos que hacer dos cosas. Primero, del vector original, que era este de aquí, el vector A con un ángulo polar θ sub A positivo, lo que tenemos que hacer primero, debido al signo negativo, es invertirle el sentido, invertirle la dirección, irnos en la dirección completamente opuesta. Entonces, cada vez que vean una multiplicación por algo negativo, lo que estamos haciendo es invirtiéndole la dirección, cambiándole la dirección. Directamente por la que está en la misma recta, sentido contrario. Es decir, Po- estamos formando, perdón, ¿Podría ser simplemente una prolongación al lado contrario? Y exacto. ya. Entonces, sí, le extendemos la recta del vector A hacia el otro lado y ahí ponemos la respuesta. ¿Qué más hacemos? Esa sería la primera parte, invertir la dirección. Segundo, multiplicamos normalmente por este escalar tal y como hicimos en la parte de arriba. Es decir, aquí tenemos dos operaciones. El menos es una operación de dirección y el escalar, el número sin signo, es una operación de multiplicarle por el módulo o magnitud. Y listo. Entonces, por ejemplo, veamos cómo nos quedaría en polares. Teniendo nuevamente nuestro vector A de forma general, A, θ sub A.
multiplicarle ahora por menos 3 en lugar de 3. ¿Cómo será nuestro resultado? Simplemente tenemos en cuenta que estas dos operaciones. El 3 sin signo viene aquí a multiplicarle a nuestro módulo o magnitud. Y el menos, que es una operación de dirección, para poder conseguir el ángulo polar que se encuentra exactamente en la dirección contraria, lo que tenemos que hacer es a nuestro ángulo polar original sumarle 180 grados. Y listo, es lo que tenemos que hacer, nada más. De hecho, a esto, justamente debido a esta forma de interpretarlo como dos operaciones, lo que podríamos hacer es justamente abrirlo en dos operaciones. Es decir, estamos multiplicándole por menos 1 y estamos multiplicándole por 3 a nuestro vector A. La multiplicación del el 3 sin signo o con signo positivo, le resolvemos tal como hacíamos antes, solo con el 3 por el módulo magnitud del vector. Y en cambio, la multiplicación por el menos 1 es una multiplicación especial, en la cual nosotros cambiamos la dirección, es decir, en polares al menos le sumamos 180 grados. Y con eso ya estamos listos para hacer este tipo de operaciones. Ahora, como me gusta complicarles un poquito, esto es suficiente para multiplicar por menos 1. Sumarle 180 grados, sumarle un ángulo llano, y gráficamente ustedes ya saben más o menos cuál es la idea de lo que estamos obteniendo. Pero da lo mismo, o sea, tenemos dos opciones aquí. Podríamos sumarle 180 grados o podríamos restarle 180 grados. El resultado va a ser el mismo gráficamente. Y ya que tenemos estas dos opciones, entonces, ¿cuándo podríamos usar la una y cuándo podríamos usar la otra? Recuerden, todo esto es nada más recomendaciones. Si quieren siempre sumar 180 grados, les va a salir la respuesta o les va a salir una respuesta válida. Si es que quieren siempre restarle 180 grados, nuevamente les va a salir una respuesta válida. Pero para seguirnos acoplando un poquito a esta regla no escrita de tener nuestros ángulos polares entre menos 180 y más 180, lo que podríamos hacer sería entonces sumarle 180 grados cuando el ángulo polar que está dentro de este rango es negativo, o cuando nuestro vector se encuentra en el tercero o cuarto cuadrantes. Eso es, sí, tercero o cuarto. Y en cambio le vamos a restar 180 grados cuando nuestro ángulo polar con este rango es positivo o cuando está en el primero o segundo cuadrantes. Y de esa forma no vamos a tener que hacer nada más para que nuestro resultado, nuestro nuevo ángulo polar se encuentre en esta región, se encuentre dentro de este intervalo. Nuevamente, nada más para seguirme repitiendo al respecto, no es necesario hacer esto. Pueden ustedes siempre sumar 180 grados, pueden restar 180 grados, cualquiera de los dos está bien, cualquiera de los dos da lo mismo, la misma validez del resultado. Obviamente el número no va a ser el mismo, pero el resultado sí va a ser equivalente. Pero si nos queremos seguir rigiendo un poco por esta regla de aquí, habría que tomar esto en cuenta. Ahora, si no toman esto en cuenta, entonces al sumarle 180 grados o al restarle 180 grados, puede ser que en algún momento le lleguen a tener algún vector que se pasa de los 360 grados, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Por ejemplo, digamos que un vector B en polares que sea de módulo cualquiera y un ángulo de 200 grados. Entonces, al multiplicarle por menos algo, menos 2 por B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden estas dos operaciones. El 2 por sí solo le va a multiplicar al módulo, 20. Y el menos, en cambio, nos va a invertir la dirección. Es decir, por ejemplo, podríamos sumarle 180 grados. 380 grados. Que en este caso ya nos pasamos de 360. No estaría mal, no es una respuesta equivocada. De hecho, si es que incluso utilizamos el ángulo de 380 grados
en la calculadora y utilizamos algunas funciones que necesitemos, nos va a dar lo mismo que si utilizamos el ángulo que no está dado más de una vuelta. Pero por lo general intentaremos a esto restarle la vuelta que tenemos de aquí y demás, y nos quedaría entonces que el menos 2 veces el vector b sería de 20 de módulo adimensional con 20 grados. Es decir, nosotros a cualquier ángulo polar, ya sea positivo, negativo, lo que sea, le podemos sumar o restar 360 grados y no le estamos afectando, porque simplemente nos estamos dando una vuelta y llegamos al mismo lado. O en menos 360 grados lo mismo, estamos restando una vuelta y llegamos al mismo punto. Podemos sumar o restar 360 grados en cualquier instante, en cualquier momento, que es no afectarle la dirección. Bueno, pero de todo esto lo que tienen que recordar es el menos, sumarle o restarle 180 grados, y el valor sin signo viene a multiplicar a nuestro módulo o magnitud. Lo que tienen que tener en mente, no he visto mucho este error, pero por si acaso a alguien se le vaya a ocurrir, eh, cuando nosotros hacemos la multiplicación por menos 1 y decimos que esa es una multiplicación que le afecta al ángulo, no estamos diciendo que hay que multiplicarle al ángulo por menos 1. Este no es el resultado de esta operación. Si es que le multiplican al ángulo polar por menos 1, lo que están obteniendo es un vector que es simétrico respecto al eje X positivo. Es decir, es como si es que nuestro vector, o al menos la dirección de nuestro vector, se estuviera viendo en un espejo que colocamos aquí en el eje X, y esto sería lo que está viendo. No es el resultado de la operación. Este no es el resultado que estoy buscando. Si no recuerden gráficamente, es irme en la otra lado, irme sobre la misma recta en el sentido contrario. Y por lo tanto, ¿cómo se obtiene eso? Por ejemplo, sumándole o restándole 180 grados. Bien, eso es lo que vamos entonces a practicar un poco, pero antes, Hice una nuevamente, pregunta. claro, dime. Si en cuyo caso se le multiplicara negativamente a 0.5, el ángulo resultante sería mucho más pequeño que el ángulo inicial. Igual se le tenía que sumar 180 grados. El módulo va a ser más pequeño, sí, pero el ángulo simplemente es independiente, le sumamos 180 grados. Sí, justo vamos a hacer un ejemplo con un decimal, justo con 0.5. Bien, entonces les decía que si es que alguien quiere hacer la operación en geográficas, que normalmente no lo hacemos, si llegamos a ver las geográficas les transformaremos a algún otro tipo de representación, pero igual existe una pequeña norma que podríamos seguir para hacerlo directamente en geográficas. La multiplicación por el módulo, recuerden, eso sigue igualito y sin afectarle el ángulo, o en ese caso no veríamos el ángulo, pero la multiplicación del vector por un signo negativo, cuando el ángulo está en geográficas, lo que resulta es de mantener el mismo ángulo, es decir, el ángulo que teníamos aquí en el centro va a quedar igualito, y lo único que hacemos es intercambiar los puntos cardinales con el que está en el otro extremo. Es decir, el norte intercambiaremos con el sur intercambiaremos con el norte, el este intercambiaremos con el oeste, y el oeste intercambiaremos con el este. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, recuerden gráficamente, que es como más o menos podemos ir orientando siempre, si es que tenemos un vector A que esté en el primer cuadrante, es decir, entre el norte y el este, y que el ángulo del norte al este es este teta sub 1 de aquí, al multiplicarle por menos 1, lo que buscamos es que esté en la dirección contraria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora nos encontramos en el cuadrante que está en el otro extremo, es decir, si antes estábamos entre el norte y el este, ahora estaremos entre los opuestos, entre el sur y el oeste, que justamente vienen a representar este cambio directo de las letras de aquí, de los puntos cardinales, y además, por alternos, ¿qué digo? Opuestos por el vértice, el ángulo seguiría siendo el mismo. El ángulo que está en contacto con el eje Y positivo, ahora sería el mismo ángulo que está en contacto para este nuevo vector con el Y negativo. El ángulo queda igualito, pero hemos cambiado el cuadrante, nos hemos cambiado por el que está en el lado contrario.
Bien, vamos más bien a practicar un poco de esto en polares generalmente le manejamos. Veamos si ya me deja compartir. Sí, parece que ya sirvió. Entonces vamos a plantear un par de vectores y hagámosles algunas operaciones. Vamos a inventarnos un par de vectores, el vector A y el vector B. Pongámosle 11 con un ángulo de 32 grados. Y el otro de 20 con menos 10 grados. Bien, que no están. Bueno, veamos ahí. Tenemos estos dos vectores planteados, todavía no están bien escritos. Ahorita sí. Y en función de eso vamos a hacer un par de operaciones. Primero vamos a encontrar el vector R1, que va a ser igual a 4 veces el vector A. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Voy a irle haciendo con algunos pasos innecesarios, pero que tal vez por el momento sí sean interesantes verlos. Primero voy a reemplazar el vector A con esta otra forma de representarlo, que es la representación polar. Luego, lo que nos dice la regla al multiplicar por un escalar positivo, simplemente es que este escalar positivo viene aquí adentro en la zona del módulo o magnitud. Pero el ángulo le dejo igualito. Y por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, 44 con 32 grados. Un vector que tiene la misma dirección que el vector original, nada más hemos cambiado su módulo o magnitud. Ahora multipliquémosle al A por un negativo. Menos 10 veces el vector A. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Y aquí lo que normalmente me gusta hacer es separarle al menos 1 del otro valor. No es necesario nada más ahorita, es para poder comprenderlo de esta forma. 11 con 32 grados. Y por lo tanto, visto de esta forma, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es primero multiplicarle por el escalar positivo, el mismo procedimiento de hace un rato. Nos quedaría, el 10 viene a multiplicar aquí adentro, 110, con hasta ahí ningún cambio en el ángulo. Y en cambio, la multiplicación por menos 1 a un vector lo que le hace es, le invierte la dirección. Ahí en cambio el 110 es el que se mantiene. Y al invertir la dirección, por ejemplo, con un ángulo positivo, lo que podríamos hacer es darle 180 grados. 100 menos 148. Verifiquémosle. Exacto, menos 148 grados. Y listo, tenemos nuestros dos resultados. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Inge, o sea que cuando multipliquemos por un número negativo, al ángulo le tenemos que restar 180, ¿siempre? Podemos restarle 180 siempre y estaría bien, o podemos sumarle 180 siempre y también estaría bien. Cualquiera de los dos nos da un resultado equivalente. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Listo? Bien, nada más como una regla que yo les quería poner de forma adicional, o una recomendación, no es una regla, es una recomendación. Cuando el ángulo polar sea positivo, le restan, y cuando el ángulo polar sea negativo, le suman 180, que es justamente lo que veamos con nuestro otro vector b. Entonces hagamos lo mismo, una multiplicación positiva, otra multiplicación negativa, ahora con el vector b, el R3. Vamos a multiplicarle 0.5 por el vector b. Nuevamente poniéndole paso a paso, 0.5 por, reemplacemos que es el vector b, 20 con menos 10. De ahí, esto va aquí adentro, multiplicarle al módulo. Y nuestra respuesta en este caso tendría la mitad de módulo. Solamente nos quedamos con 10. Pero mantenemos el mismo ángulo polar. Por último, podríamos hacer la multiplicación del b, R4, por un escalar negativo, decimal. Nuevamente esto tiene dos operaciones. La operación del escalar positivo ya sabemos cómo nos va a quedar. Mientras mantenemos el ángulo igualito. Y luego la multiplicación por el menos 1 le invierte al vector. En este caso, por ejemplo, sumándole 180 grados. Y listo, tendríamos nuestras respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Si está algo claro cómo multiplicar por escalares, ya sean positivos o negativos? Una pequeña aclaración aquí que tal vez no es tan evidente, pero igual la voy a hacer, es que necesitamos, para hacer cualquier operación con un vector, los dos elementos del vector. Si solamente tenemos el módulo del vector A, por más que podamos sacar el resultado de que nuestro resultado será de 44 después de multiplicarle por 4, si no tenemos el ángulo ya es una operación incompleta. Entonces, recuerden, necesitamos tener los dos elementos del vector para poder hablar de una operación completa con un vector. Habrá en algunos casos que nos pueda servir nada más ir por algún lado, pero por lo pronto más bien tengamos en mente, no podemos decir nada de la respuesta de una multiplicación si es que no conocemos el vector completo. Más adelante esto será un poquito más evidente. Bien, entonces esa sería nuestra primera operación, la más facilita, la de multiplicar por un escalar, ya sea positivo o negativo. Ahora sí veamos qué pasó con la suma. Entonces, la suma, gráficamente, igual es bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer para sumar dos o más vectores es simplemente colocarle el uno a continuación del otro. Entonces, si es que queremos sumar, por ejemplo, aquí tenemos una triple suma para obtener el vector n. ¿Qué es lo que debemos hacer para sumar a más b más c? Simplemente, aquí están esos vectores regados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponerles el uno a continuación del otro. Y la suma será, aquí ya están ordenados, el uno a continuación del otro. Y la suma será el vector que conecta
el inicio del primero con el final del último. Entonces, en este caso, nuestro vector suma R es este vector de aquí abajo. Nos ha faltado aquí la flechita. Y tenemos ya nuestro resultado de la suma. Ahora, en este caso me lancé de una vez a hacer una suma de 3 vectores. Pero la idea es igual, no importa la cantidad de vectores que estemos sumando. Por ejemplo, veamos qué es lo que pasa si sumamos el A y el B, solamente esos dos. Entonces, recuerden, la regla para sumar gráficamente es ponerle el uno a continuación del otro. Si quiero sumarle al A más B, lo que debería hacer es ponerle al B a continuación del A. Entonces voy a copiarlo al vector B. Y lo voy a llevar, recuerden, los vectores, como están definidos únicamente por módulo y dirección, a este vector B yo lo puedo trasladar a donde yo quiera. Por ejemplo, justo al final del vector A. Este sigue siendo el vector B. Y la suma es el vector que conecta el inicio del primero con el final del último. Y este sería A más B. Al igual que con la suma tradicional, la suma de números no vectoriales, la suma cumple la propiedad, no me acuerdo cómo se llama, la conmutativa es, no importa el orden de los sumandos. Puedo tenerle A más B o B más A, que el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, también al ponerle uno a continuación del otro, da lo mismo que ponga al B a continuación del A o que ponga el A a continuación del B. Este resultado, el vector rojo de aquí, debería ser exactamente el mismo. En este caso tal vez no me coincide al 100%, pero sí vamos a ver que estaría muy cercano. Entonces, voy a copiar el vector A. No quería que sea rojo. Justo por esto. Bien, entonces copiado mi vector A, lo traslado. Ahora en cambio al final del vector B. Este verde de aquí es el vector A. Y al juntar el inicio del primero, en este caso del vector B, con el final del segundo, en este caso mi vector A verde, lo que obtendríamos es la suma de los dos. Esto sería A más B. O bueno, más bien es B más A. Voy a ponerlo al revés. Y veamos que también hice la suma. Se supone que tienen que ser exactamente iguales. Si le pongo el uno encima del otro. Sí, creo que me falló un poquito en la longitud, pero sí vemos que básicamente la idea es hecho bien, hecho escala, hecho completamente bien las medidas. Deberían ser exactamente los mismos. No importa si sumamos A más B o B más A, tendremos un resultado que es exactamente el mismo módulo y exactamente la misma dirección. Podemos sumar 2 vectores, podemos sumar 3 vectores, podemos sumar 5 vectores simultáneamente. Lo único que hay que ir haciendo es poniéndole el uno encima del otro. No importa que se vayan pasando encima de un vector anterior. Por ejemplo, aquí podría sumarle A más B más D.
No importa que el D se esté yendo encima del A. Y mi resultado de esta suma el que une el principio del primero, en este caso del A, con el final del último, en este caso el D. Esto es A más B más D. Lo que vamos a ver es que generalmente la suma de nuestros vectores, la magnitud o el módulo de nuestra suma, va a ser más pequeño que, que la suma directa entre los valores de módulos. Es decir, incluso podría ser más pequeño que el módulo de uno de los elementos que estoy sumando. Entonces, eso en números, obviamente, dependiendo del signo, pero no pasaría mucho si yo sumo un 3 y un 7. Lo que me da es un número más grande, me da un 10. Aquí no, si sumo el A con un módulo de 3, más el B con un módulo de 4, más el D con un módulo de 7, el resultado podría tener un módulo más pequeño. Justamente ¿por qué? Porque estamos considerando también las direcciones. Recuerden, eso es lo que nos define la suma vectorial. Y por lo tanto, eso sería el método gráfico, pero debería existir algún otro método. Nosotros quisiéramos encontrar alguna forma en la que no solamente podamos graficar los vectores, porque, como les había dicho, generalmente los gráficos los utilizamos como una referencia, nada más como un bosquejo. No es que vamos a poder coger la regla y comenzar a medir los resultados que hacemos al hacer la suma gráfica en nuestros gráficos. Por lo tanto, esperaríamos que de hecho existiera alguna forma en la cual podamos definir el vector R en función de los otros tres. Debería ser una función de el módulo de A, el ángulo polar de A, el módulo de B, el ángulo polar, y el módulo de C y su ángulo polar. Debería existir alguna operación que utilice estos 6 datos para poder darnos justamente la medida polar o en alguna otra forma del vector R. Y obviamente sí la vamos más o menos a ir descubriendo, pero lo importante es que esa operación no es simplemente sumar módulos. Para obtener el módulo de R, no podemos solamente sumar los módulos de los tres vectores que están sumando para obtener R. Esto no hay cómo hacer. Eso no nos daría el resultado que buscamos. Y tampoco para obtener la dirección podemos simplemente sumar los ángulos polares. Eso tampoco nos va a servir. Así no podemos hacer la suma. Y recuerden siempre, tiene que estar ligado entre los dos. El módulo de R va a depender de los módulos que estamos sumando, pero también va a depender de los ángulos. No podemos hacer se llama, simplemente tomarles por separado. Hay que tomar en cuenta ambos, tanto para el módulo como para el ángulo. Pero bueno, para justamente ver cómo podríamos entonces sumar vectores de forma numérica, de forma analítica, vamos a ir viendo algunos otros elementos que nos van a ayudar a llegar a ese proceso. Entonces, primero, veamos estos conceptos. Entonces, comencemos con este de aquí. Veamos qué es la composición y descomposición de vectores. De hecho, la composición ya lo vimos. La composición de vectores es sumar vectores. Tal como su nombre más o menos nos quiere dar a entender. Componer es como que está compuesto, que está formado por algunas partes. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la composición de un vector, estamos viendo cuáles vectores sumados nos dan ese otro vector. En cambio, la descomposición simplemente es el proceso inverso. Si al componer un vector yo estoy sumando varios vectores para obtener mi vector compuesto, al descomponer un vector, yo parto de un vector completo. Por ejemplo, aquí yo parto del vector A mayúscula, es este vector de aquí, tenemos un módulo, tenemos una dirección. Descomponer este vector sería encontrar alguna combinación, algún conjunto de vectores que sumados me dan el vector A. Por ejemplo, este vector C1 y este vector C2 serían un conjunto de componentes vectoriales de A, porque al sumarlos yo puedo formar el vector A. Yo tendría como suma, como el resultado de la suma, el vector A.
Ahora, cuando estemos hablando de composición, obviamente de vectores, tenemos una infinidad de posibilidades, porque yo podría sumar al C1 y al C2 para obtener el vector A, o por ejemplo, podría sumarle, digámosle a la pizarra, por ejemplo, podría sumarle partiendo desde el origen, podría irme, por ejemplo, me puedo ir hacia, más o menos hacia el lado contrario. Puedo irme por aquí. O puedo irme directamente sobre la misma recta en el lado contrario y encontrar algún otro vector que me complete el vector A. Sería este de aquí. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pongámosle este el vector B y pongámosle a este el vector C. ¿Qué hemos conseguido? Decimos el vector B más el vector C sumados nos dan el vector A, porque recuerden, están el uno en continuación del otro, y uniendo el principio del primero con el final del último, obtenemos el vector A. Entonces, el vector B más el vector C nos dan como resultado el vector A. ¿Esto qué significa? Significa que los que estamos sumando son un conjunto de componentes de los muchos que existen del vector A. El vector B y el vector C son un conjunto de componentes siendo un poco más explícitos de componentes vectoriales del vector A. Y así podemos tener un montón de conjuntos, siempre y cuando, al sumar cierto conjunto de vectores, yo obtenga el vector A, esos ya son componentes vectoriales de A. Y no necesariamente tenemos que quedarnos con dos. Recuerden, aquí habíamos visto estos otros dos. C1 más C2 son el vector A, son un conjunto de componentes vectoriales de A. O podríamos tener estos de acá, este otro C1 más este otro C2 más este C3, sumados nos dan el vector A y por lo tanto serían otro conjunto de componentes vectoriales de A. Cualquier forma que nosotros podamos acomodar ciertos vectores para que finalmente la suma nos dé el vector que estamos descomponiendo, significa que hemos encontrado un conjunto de componentes de ese vector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, voy a ponerle nada más con estos también. En este caso, dado que C1 más C2 más C3 nos dan como resultado el vector A, eso significa que C1 más C2 más C3 nos dan como resultado el vector A. Eso significa que este conjunto C1, C2 y C3 son un conjunto de componentes vectoriales de A. Y así podemos seguir sacando una infinidad de combinaciones. Entonces, vamos estrechando un poco esta definición. Vamos yendo a cosas un poquito más específicas. Entonces, la composición es extremadamente amplia. Hay un montoncísimo de posibles combinaciones. Para ir reduciendo un poco esas combinaciones, aunque aún tendríamos infinitas posibilidades, tendríamos las componentes que además son rectangulares. ¿Qué condiciones deben tener vectores para ser componentes rectangulares? Deben cumplir con dos condiciones. Primero, seguir cumpliendo la condición de componentes, es decir, sumados esos vectores me tienen que seguir dando el vector que estoy descomponiendo. Y segundo,
tienen que cumplir la rectangularidad, es decir, tienen que ser perpendiculares entre ellos, entre las componentes, no con el resultado. Perpendiculares entre los que estamos manejando en el conjunto de componentes. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. El vector A1 sumado con el vector A2, puesto a continuación, nos da como resultado el vector A. Hasta ahí ya significa que el vector A1 y A2 son componentes del vector A. Pero además, como entre ellos, entre el A1 y el A2, entre los componentes, están formando un ángulo de 90 grados, entonces, además de ser componentes, son componentes rectangulares. En el plano normalmente manejaremos dos componentes rectangulares. Hay como poner más, pero nos estuviéramos yendo por las mismas rectas, es decir, el A1 me puedo extender, luego con el A2 llego hasta acá, luego con un A3 que igual sea perpendicular al A2 y paralelo al A1, finalmente llegaríamos al destino. Pero no nos vamos a complicar con eso. Cuando hablemos de componentes rectangulares, en el plano nos vamos a regir a 2. En el espacio podríamos tener 2 o podríamos tener 3, que sean perpendiculares todos entre ellos. Bien, eso entonces las componentes rectangulares. Cuando además de sumados nos dan el vector que estamos descomponiendo, también son perpendiculares entre sí. Y la cosa con esto es que al igual que hace un rato podemos tener infinitas combinaciones, porque nosotros podemos ir rotándole esto respecto al ángulo de 90 grados. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos encontrar otro par de componentes rectangulares en los cuales una de ellas se encuentre sobre, digamos, esta recta de aquí. Vamos a ver aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es trazar esta recta. Encontrar la recta que es perpendicular. Por ejemplo, con esta regla, si es que está entre estos dos, ya tengo la dirección perpendicular. Y de ahí le trazo desde el otro extremo del vector. En este caso, estas dos son rectas perpendiculares entre sí y pasan por los extremos de mi vector. Con lo cual, este sería una componente rectangular y la otra sería esta de acá. Para que nos dé el sentido, este sería el B. Este de acá sería el C. B más C son iguales al vector A. Hasta ahí son componentes. Un conjunto de componentes. Pero además, como B y C son perpendiculares, entonces son componentes perpendiculares. Componentes perpendiculares más bien componentes rectangulares. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre componentes o sobre componentes rectangulares? Bien, tenemos una infinidad de posibilidades. Otra sería este de acá, otra sería por acá, otra sería por acá. En componentes rectangulares todavía tenemos un montoncísimo de opciones, pero ya le teníamos algo un poco más específico. Veamos una última caracterización que nos daría ya un conjunto de vectores mucho más específico. Cuando nosotros hablamos de las componentes rectangulares que además son paralelas a los ejes. Entonces sí ya tenemos un conjunto bastante definido de componentes. Cuando estemos trabajando en el plano XY, entonces tendremos una componente AX paralela al eje X, tendremos otra componente AY paralela justamente a ese eje,
Y como entre el X y el Y forman 90 grados, entonces de hecho estaremos seguros de que serán componentes perpendiculares entre ellas, es decir, componentes rectangulares. Todos los vectores entonces tienen componentes rectangulares que además son paralelas a los ejes. Por lo tanto, que nosotros a cualquiera de los vectores que tengamos por ahí, al menos en el plano por el momento, lo podemos representar de esta forma. Lo podemos representar como esta suma de vectores, suma de estas dos componentes, y da lo mismo que nosotros trabajemos con el vector A completo en su representación polar o en su representación geográfica, o que nosotros trabajemos con las componentes expresadas como una suma. Que nosotros operemos a esto o que nosotros operemos con esto, el resultado va a seguir siendo equivalente. Y por lo general, aunque es un poquito más largo, tenemos que aquí sumar dos cosas, normalmente es preferible trabajar con esto de aquí. Es más fácil operar cuando les tenemos divididos a nuestros vectores en función de sus componentes rectangulares paralelas a los ejes. Y es lo que nos va a permitir por el momento sumarle con otros vectores. Y bueno, ya vamos a ver eso, cómo lo haremos. Entonces, cuando estemos trabajando con las componentes rectangulares de cualquier vector en el plano, sería bueno saber cómo pasar del vector en polares a las componentes rectangulares y también al revés, de las componentes rectangulares, cómo pasar de regreso a la representación polar. Entonces, eso es prácticamente lo que hicieron con el trabajo de ayer, encerrarle a este vector en un triángulo rectángulo, en el cual el cateto horizontal y vertical justamente vienen ahorita a representar vectores, y por lo tanto ya sabemos cómo hacer la transformación de rectangulares a polares. Aquí en cambio está la otra operación, cómo pasar de polares, conociendo la hipotenusa y conociendo alguno de los ángulos, en este caso específicamente el polar, cómo podríamos pasar a la representación en rectangulares en función de estos dos vectores sumados. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir aplicando geometría, seguir aplicando trigonometría. El componente en X, esto no lo vamos a hacer caso. El componente en X de la X será el módulo o magnitud del vector completo multiplicado necesariamente por el coseno del ángulo polar y automáticamente tenemos la componente en X. Incluso tendremos el signo de si es que está yendo hacia la derecha o si es que está yendo hacia la izquierda. Directamente, con el ángulo polar completo. No importa en qué cuadrante esté, si utilizamos todo el ángulo polar o cualquiera de las variedades equivalentes del ángulo polar, ya obtendremos directamente su componente paralela al eje X. Y lo mismo o muy similar con el eje Y. Si es que multiplicamos el módulo magnitud del vector por el seno del ángulo polar completo con todo y signo y en alguna de sus representaciones, obtendremos ya directamente la componente rectangular paralela al eje Y. Pero recuerden, la forma de expresar correctamente nuestro vector en función de las componentes rectangulares es como una suma, ¿no? Como le tengo aquí, no es con una separación de coma. Bueno, no, más bien vamos a decir por el momento que no hay que representarlo así, sino como una suma, AX más AY. Y esto de aquí es a lo que nosotros le llamamos la representación rectangular. Se me borró. La representación rectangular de los vectores. Entonces, sería otra forma de representarlos, ya hemos visto algunas. Por el momento esta no está todavía tan completa, hay alguna cosa más que podemos hacerle, pero al menos ya podríamos comenzar a trabajar con esto. Esa sería una dirección de la transformación, partiendo de las polares, llegar a las rectangulares. Y obviamente también tenemos la otra posibilidad que es, partiendo de las rectangulares, cómo llegar a las polares, que es lo que ya hicimos al principio de la clase, para poder encontrar el módulo y algún ángulo auxiliar que nos permita llevarlo a polares. Para el módulo simplemente hacemos Pitágoras entre los módulos de las dos componentes rectangulares. Para el ángulo aquí hay que poner un asterisco muy grande.
El ángulo polar directamente lo vamos a poder obtener con esto solamente en el primer cuadrante. Solo en el primer cuadrante. Para cualquier otro cuadrante, el ángulo que obtengamos haciendo esto sí nos va a poder ayudar a encontrar el ángulo polar, pero no es directamente ya la respuesta. Tal como hicimos al principio, por ejemplo, en el tercer cuadrante encontramos uno de los que podríamos encontrar era el que estaba aquí entre el eje Y negativo y nuestro vector. Por lo tanto, en ese caso, sumándole 90 grados y diciendo que estábamos en la dirección negativa, ya nos permitía dar el ángulo polar. Asimismo, dependiendo de en qué cuadrante estamos, simplemente tenemos que fijarnos cuál es el ángulo que hemos encontrado y cómo nos va a ayudar a encontrar el ángulo polar. Generalmente, o sea, podríamos aquí dar unas 4 reglas para poder encontrar directamente el ángulo polar, independientemente de en qué, o más bien una para cada uno de los cuadrantes, pero en lugar de memorizar un montón de cosas inútiles, más bien, siempre es recomendable hacer el análisis geométrico del cuadrante en el que están, y eso es más confiable. Bien, entonces practiquemos un poco sobre esto de transformar vectores cualquiera a una forma de representación rectangular. Así. Bueno, vamos por acá. Bien, entonces voy a poner un vector cualquiera. Vamos a poner uno en el segundo cuadrante. Y le vamos a representar en rectangulares. No le iba a hacer el eje, pero hagamos de lo más, al menos para tener una idea. Este sería el eje horizontal. Y este otro sería el eje vertical. Bien, entonces, ¿qué era lo que hacíamos? En este caso, nuestra escala nos van a dar la representación polar del vector. Pongámosle el vector D, que en polares sea de 40 con ángulo de 150. Y veamos cómo nos queda en rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya saben, lo que hacemos es encerrarle a nuestro vector en un triángulo. Y los catetos de ese triángulo justamente son nuestros vectores componentes rectangulares paralelos a los ejes. Hay que tener cuidado de acomodar los vectores, los componentes, de tal forma que sumados nos den este vector. Es decir, en el caso del paralelo al X, tendría que estar hacia la derecha, hacia la izquierda, y en el caso del que es paralelo al Y, tendría que estar arriba. El uno a continuación del otro nos da el vector D. La hipotenusa de este triángulo tiene una medida de 40, y el ángulo polar, es decir, todo este ángulo de aquí, como está positivo, es todo esto, serían 150 grados. Y en función de eso queremos los dos vectores verdes. A los vectores componentes generalmente se les nombra de esta forma. Si es que el vector completo es el vector D, entonces la componente paralela al eje X será el D sub X. Y la paralela al eje Y será el D sub Y. Igual esto es nada más para intentar entendernos entre todos. Pero si es que alguien le quiere llamar el X sub D a este y el Y sub D a este otro, o de cualquier otra forma, siempre y cuando esté indicado en algún lado, no debería haber problema. Listo, entonces ahora sí, tenemos algo del ángulo, tenemos algo de la hipotenusa, deberíamos poder resolver el triángulo rectángulo. En este caso me serviría tener un ángulo interno del triángulo. Este sería fácil de calcular. Todo esto es un ángulo llano sobre el eje X. Si es que le quito 150 grados, me faltan 30.
para llegar al ángulo llano. Quería evitar el ángulo de 30. Bueno. Entonces, ahora sí, tenemos un triángulo del cual conocemos un ángulo y su hipotenusa. Con las dos funciones trigonométricas básicas podremos encontrar los catetos. Entonces, por ejemplo, podemos partir del seno de 30 grados. Esto sería igual. Cateto opuesto, el de y. La hipotenusa 40. Y tendríamos nuestra respuesta. Seno de 30 grados por 40. Sería 20. Seno de 30 justo es de los comunes, 0.5. Y para el otro lado, bueno, antes del otro lado, terminemos de expresar esto como un vector. El de y. Acabamos de encontrar que este lado de aquí tiene una medida de 20. Recuerden, una medida por sí sola, ya tenga o no unidades, en este caso sería más bien un módulo. No me representa un vector, me falta ponerle dirección. Entonces veo este vector de aquí. ¿Hacia dónde está dirigido? Está dirigido directamente hacia arriba. Por lo tanto, yo podría ponerle su ángulo polar o podría ponerle en geográficas. En este caso, pongámosle en polares. Desde el eje X positivo, ¿cuál es el ángulo que tiene este vector? ¿Cuál sería su ángulo polar? Sería, por ejemplo, este, 90 grados en sentido antihorario, que serían positivos. Alguien más podría decir los menos 270, nos daría lo mismo. Entonces, en función de eso, pongámosle este como un vector en polares. Sería el de y, ya como vector. Bueno, pongámosle primero de esta forma, módulo, el que acabamos de calcular, y ángulo, 90 grados polares. Y esta sería una forma de expresarlo. También podríamos hacerlo en geográficas. Y bueno, por el momento serían básicamente nuestras dos opciones. Pero le voy a cambiar un poquito a este. Le voy a sacar nuestro módulo afuera del paréntesis, más o menos utilizando lo que acabamos de ver de la multiplicación por un escalar. Entonces nos quedaría que el de y sería igual. Esto afuera sería 20. Y para que se siga cumpliendo, entonces mi nuevo módulo de este otro vector sería de 1 y el ángulo le dejo igualito. Entonces en este caso, este 20 está representando mi medida, mi magnitud o mi módulo. Y en este vector estoy representando únicamente la dirección. Hagamos lo mismo con el otro. En el caso del de x, tendría que es el coseno del mismo ángulo. Coseno de 30, en este caso el adyacente al 30 es el de x, que bueno, obviamente era el otro. Es de x sobre 40. Y tendríamos la medida del de x. Sería coseno de 30 grados por 40. 34,64. Listo, lo mismo de hace un rato. Voy a dejarle a esto expresado como un vector en polares. De una vez ya lo voy a poner de esta forma. Entonces, el módulo aquí afuera, multiplicándole a un vector con módulo 1. Y ese vector con módulo 1, el ángulo polar, veamos cómo sería. Estamos yéndonos directamente hacia la izquierda. Es decir, que nuestro ángulo polar medido desde el X positivo sería justo el ángulo llano. Es decir, más 180 grados o menos 180, daría lo mismo. Bien, entonces ya tenemos nuestros dos vectores, los dos vectores verdes, al menos por el momento en polares, y ya podríamos expresar al vector D
como una suma de estos dos. Entonces, el vector de completo, expresado en rectangulares, ¿qué es? Expresado en función de una suma, el de x más el de y. El de x que acabamos de calcularle, 1,180 grados. Y el de y, que también ya le teníamos. Listo, y ahí podríamos dejarle. Simplemente expresado como una suma, ya tendríamos la representación rectangular. Pero voy a hacerle una modificación adicional. Igual como esto de sacarle el módulo, tal vez ahorita no parezca tan importante, pero luego nos va a facilitar un poco la suma. Lo que voy a hacer es a este vector de aquí, al 1 con ángulo de 180 grados, le voy a invertir, le voy a expresar en función del que está en la dirección contraria. Entonces, más o menos esto es así. Este es el eje X. Hacia la derecha tenemos un vector, hacia la izquierda tendríamos el de la dirección contraria. Entonces, en este caso tenemos este de aquí. No importa el módulo, pero tenemos una dirección de 180 grados polares. Pero yo quisiera a este más bien expresarle como este otro de acá, que sería el que tiene un módulo de 1 y un ángulo polar de 0 grados. Está directamente hacia el este. ¿Cómo puedo hacerlo? Recuerden, esta operación ya la vimos. Para invertir la dirección de un vector, lo que hay que hacer es multiplicarle por -1. Entonces, si es que a este vector le multiplico por -1, mi resultado sería este de acá. Al revés también funciona. Si a este de acá le multiplico por -1, mi resultado sería este de aquí. Entonces esto nada más como un análisis aparte. Bien, entonces ahora sí, en función de eso, solo he necesitado multiplicarle por -1 para expresarle en función de este otro vector. Pero obviamente yo a este término de aquí no le puedo multiplicar por -1 porque sí. Entonces lo que voy a hacer es más bien multiplicarle 2 veces por -1 para no alterarle. -1 por -1 por todo lo que estaba aquí originalmente. Y de este lado no tengo problema. Este está apuntando hacia arriba, eso sí es más manejable. Este que está apuntando hacia la izquierda es preferible expresarlo como apuntando hacia la derecha. Por eso estoy haciendo todo esto. Entonces, el uno lo multiplico por el valor, el otro lo multiplico por el vector. Y aunque la respuesta de hace un rato sí estaba bien y ya era algo que podía utilizar, ahorita ya estoy un poco más tranquilo. Menos 34,64. Y este, al multiplicarlo por -1, 1,0 grados. Y este quedó igualito. Listo. Entonces tengo ya mi primer resultado. He convertido nuestro vector D de polares a una especie de rectangulares. Por el momento le vamos a considerar a esto las rectangulares. ¿Alguna pregunta? Más allá de mis motivos de hacer estos cambios raros. Bien, Solo era la pregunta del por qué hizo eso. ¿Eso facilita los posteriores cálculos o algo así? Sí, es para que la suma sea más visible. No era necesario, para sumarlo incluso no era necesario, pero tal vez así le vean a la suma un poquito más directo. Y cuando le sigamos trabajando a esta expresión,
tal vez es un poquito más fácil de comprender el siguiente paso. Bien, vamos a hacer lo mismo con otro vector. Ya teníamos uno en el segundo cuadrante. Veamos uno ahorita en el cuarto, sí, en el cuarto cuadrante. Entonces, pongamos otro vector. Llamémosle ABCDE. A este lo vamos a definir en geográficas o cardinales. Vamos a decir que este tiene un módulo de, ¿cómo era el otro para darle la vuelta? De 50 con ángulo de 40. O cualquier otro vector. Módulo de 50. Y un ángulo de 40 en el cuarto cuadrante sería del sur al este, 40 grados. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Nada más como está en otro cuadrante podremos practicar alguna que otra cosa. Entonces, primerito lo que hacemos, al igual que como ya hemos venido haciendo, le ponemos dentro de un triángulo. De los dos posibles me da lo mismo, en este caso voy a ponerle el que está aquí arriba. Más o menos hasta por ahí quedaría mi vector horizontal. Y acá le completo al vector vertical. Recordando que tengo que ponerles las direcciones de tal forma que sumados me dan el vector E. Es decir, partiendo desde aquí, mi vector horizontal tendría que estar dirigido hacia la derecha. Y para llegar hasta acá, mi vector vertical tendría que estar apuntando hacia abajo. Pongámosles los nombres. A este E sub X y a este E sub Y. Son un grupo de vectores perpendiculares, vectores rectangulares paralelos a los ejes. Y por lo tanto podemos expresarle al vector E ya no de esta forma, sino como una suma de estos dos. Bien, entonces la idea para transformarles es exactamente la misma. Necesito uno que otro dato geométrico y de ahí utilizar funciones trigonométricas. Entonces, conocemos que la medida de esta hipotenusa es 50 y sabemos que el ángulo que formamos con el sur, que es el Y negativo por el momento, sería este de aquí, el de 40 grados. Alternos internos, este también sería de 40 grados. Listo, tenemos un triángulo rectángulo del que conozco la hipotenusa y conozco uno de sus ángulos internos. Ya puedo calcular todo lo demás. Ya puedo calcular todo lo demás del triángulo rectángulo. Entonces, seno y coseno. Seno del ángulo de 40 grados. Y sería cateto opuesto sobre adyacente. En este caso el opuesto es el EX sobre el módulo de 50. Tendríamos que el EX en magnitud, en módulo, que en este caso es adimensional, sería seno de 40 por 50. Y nos queda 32,14. Hacemos lo mismo con la otra función. Coseno de 40 grados. En este caso el cateto adyacente al ángulo sería el Y. Justamente es el otro, así que vamos por buen camino. La misma hipotenusa. Y el Y sería coseno de 40 por 50. 38,3.
A estos dos ya les puedo directamente pasar a la representación rectangular, pero bueno, pongámosles primero aparte para analizar un ratito la dirección del vector. Entonces el EX, poniéndole al módulo afuera, ¿cómo le podríamos expresar en función de un vector expresado en polares? Como está justo encima del eje X positivo, pues, ¿cuánto es el ángulo entre el X positivo y este vector? Como están el uno encima del otro, no existe ángulo entre ellos, o más bien, el ángulo sería de 0. Entre este y este, el ángulo es 0 grados. Uno con 0 grados. Algo parecido para el EY. Sería este módulo. Y el ángulo polar, en este caso estamos yendo hacia abajo. Medido directamente desde el eje X, el más pequeño sería este de aquí. Como estamos yendo en sentido horario, entonces el ángulo es de 90 y el sentido es negativo. En este caso va a pasar lo mismo que con el anterior, pero con el eje contrario. Entonces aquí lo que hicimos fue cambiarle al del 1 con 180 grados, de tal forma que nos quedara con 0 grados. Aquí vamos a hacerlo algo similar, para que nos queden este y este en función del mismo vector, es decir, los dos en función del 1 con más 90 grados. Lo único que tengo que hacer es invertirle la dirección. Sucede algo muy similar entre el de más 90 grados y el de menos 90 grados, están justo en direcciones opuestas, y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicarle 2 veces por menos 1, es decir, menos 38.3, y ahí me queda igualito que el de arriba, al menos el vector. Bien, entonces nuevamente les dejo sumados para expresar el vector E. El E sería entonces de 32.14. Inge, una pregunta aislada. Claro, ¿De qué nos sirve representar el vector así? Y no, por ejemplo, 32 punto y coma 90. 32, Bueno, ya. 38, perdón. Sí, sí, ahorita le vamos a ver. No, no es necesario, tal vez no es que no nos va a impedir hacer la suma si lo hacemos de la otra forma, pero vamos a ver que de esta forma tal vez es un poquito más fácil de entenderlo, al menos me parece que sí es un poco más fácil. Bien, entonces finalmente ahora sí hagamos la suma y veamos por qué le estaba expresando de estas formas tan raras. Recuerden que todo lo que estamos haciendo, especialmente la representación rectangular, lo que nos deja es facilitar operaciones, entre ellas primerito la suma, pero también todas las otras operaciones que vamos a ver. Ahora sí, lo que queríamos en definitiva era sumar dos vectores. Vamos a sumar el D con el E. El D más el E. Entonces les ponemos ya nuestros dos vectores que acabamos de encontrar hace un rato. Como ya están expresados en función de sumas, entonces solamente agregamos más términos a la suma. Salió directo. Este es el vector D. Y todo esto de aquí arriba es el vector E. Listo, entonces ahora sí, para sumarles, ¿y por qué estuve haciendo todos los cambios aparentemente innecesarios? Nada más porque ahorita podemos ver que para sumar estos dos vectores, lo único que tendría que hacer es un factor común. Bueno, dos. Hacer factor común de esto de aquí
que bien podría tenerle de esta forma, podría ser una letra, podría ser una X, podría ser una Y, podría ser una I, podría ser una J. Simplemente lo que estoy haciendo es utilizarle como un factor común y por lo tanto voy a operar entre estos dos módulos que tengo aparte. Lo mismo entre los otros, entre este de aquí y este de acá, son igualitos y por lo tanto yo le puedo sacar como un factor común, tal como si fuera una letra o variable cualquiera, una X, una J o una K. Se saca como un factor común y me queda la operación entre estos dos de acá. Y de esa forma, llego a expresar la suma de estos dos vectores y me va a quedar exactamente de la misma forma que habíamos definido el vector E y el vector D hace un rato. Entonces, le hago factor común, me queda menos 34.64 más 32.14. Y el otro factor común me queda 20 menos 38.3. Y listo, entonces, bueno, voy a hacerle en calculadora. 32.14 menos 34.64. 32.14, 34.64 menos 2.5 veces esto de aquí. Y acá menos 18.3. 20 me quedaba cerrado. Así porque era de 30 grados. Efectivamente, menos 18.3 multiplicado a esto. Y listo. Hemos encontrado entonces nuestra primera suma cuantitativa, no gráfica, entre dos vectores. ¿Cuál es la ventaja que ahorita yo ya tengo de que mi respuesta me haya quedado de esta misma forma? Que yo ya sé que mi vector D más D, haberle puesto un nombre, bueno, el vector D más D va a estar con un cateto horizontal que va a tener una magnitud de 2.5, porque recuerden, eso era lo que representaba este número al lado de este vector, una magnitud de 2.5. Como está negativo, significa que en lugar de irse hacia la derecha, estaría más bien hacia la izquierda. Y en cambio, en el eje vertical, este mismo vector tendrá una magnitud vertical de 18.3. Igual, como tenemos el menos este vector, entonces en lugar de irse hacia arriba, estará hacia abajo. Solamente viéndole, más o menos podríamos establecer un bosquejo. 18.3 hacia abajo y 2.5 hacia la izquierda. Más o menos algo como esto debería ser nuestro vector D más D. Y listo. ¿Alguna pregunta? Si es que no le Ingeniero, una sumábamos... pregunta. Sí. ¿Cómo sé cuándo poner eso de multiplicar uno a menos uno, eso para cambiar la dirección? Ya, siempre que quieras cambiarle la dirección a un vector. En este caso no es una operación que vamos a utilizar a menudo. Ahorita nos sirvió para más o menos establecer una regla dentro de la suma. Luego ya va a ser un poquito más intuitivo, pero básicamente es para incluso repasar la idea de que un vector multiplicado por menos algo cambia de dirección. Si está apuntando hacia arriba, al multiplicarlo por menos 1 estará apuntando hacia abajo. Si está apuntando hacia la izquierda, después de multiplicarlo por menos 1, estará apuntando a la derecha. Esa es más o menos la idea, por el momento al menos. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Qué iba a decir yo? Ya, entonces no era completamente necesario hacerle la suma en función del factor común. Me parece que así es un poquito más fácil de entender. Ojalá ustedes también crean eso. También habría como haberle hecho la suma directamente con vectores paralelos. Entonces, si aquí teníamos un vector de 34.64 dirigido a la izquierda, y aquí tenemos otro vector de 32.14 dirigido hacia la derecha,
Como esos vectores son paralelos, entonces de todas formas ya los puedo sumar directamente, simplemente relacionando sus magnitudes y dejando la dirección que es más prevalente. Entonces, entre 34, casi 35 hacia la izquierda y 32, 14 hacia la derecha, ¿cuál va a ser mi resultado? 2.5 hacia la izquierda. Entonces, tal vez es más fácil verle de esta forma, pero también de la otra es el mismo resultado. Igual, esto nada más es un paso inicial. Vamos a ir trabajando un poquito sobre esto para que sea mucho más intuitiva la suma, pero más o menos de aquí sale, justamente de la descomposición, que recuerden, partimos de la definición de nuestros vectores, que es, por ejemplo, la expresión polar o la expresión geográfica, y de ahí con alguna otra operación que involucra algo de geometría, ya les logramos sumar. Y esto incluso le podríamos volver a transformar a polares, pero bueno, por el momento le vamos a dejar ahí para tener algo de tiempo para el trabajo. Entonces, vamos al aula virtual. ¿Cómo me salgo de aquí? Finalizar intento. Y finalizar revisión. Todavía no está visible. Trabajo 3. Listo, entonces ahí sí les debería salir. Justo abajo del trabajo 2, el trabajo 3. Más o menos con la misma idea. Una evaluación hecha directamente en Moodle. Las mismas reglas de todos los trabajos. Una semana de plazo máximo, aunque le recomiendo hacerlo. Si no acaban ahorita mismo, al menos hasta la siguiente clase, que es justo mañana. Igual tienen intentos ilimitados y la nota más alta es la que se queda como nota total. Entonces, tenemos 3 ejercicios. Los 2 primeros son igualitos, más o menos como al principio de este tema. Les planteo 2 vectores cualquiera y unas 2 multiplicaciones. Una por un escalar positivo y la otra por el escalar negativo. Y las respuestas en polares. Entonces, estos 2 igualitos, así que son 4 multiplicaciones. Recuerden que todavía tenemos esta pequeña restricción respecto del ángulo polar. Aunque un ángulo de 200 grados sí es correcto, sí es algo entendible, orientación polar, le vamos a mantener a todos los ángulos entre menos 180 y más 180. Es decir, el valor del ángulo no tiene que ser mayor que 180. El valor sin signo tiene que estar entre 0 y 180. Y el tercero, ese es un poquito distinto. Estos son facilitos. Aquí tal vez tocaría hacer un poquito de análisis. Les planteo 4 vectores, el A, B y C minúsculas y el R. Y lo que queremos es encontrar 2 componentes vectoriales o un conjunto de componentes vectoriales del vector R. Recuerden que eran los componentes, es cuando sumados nos dan, en este caso, el vector R. Entonces, aquí es por opciones. Tenemos estas 3 opciones de aquí. La opción 1 significaría que el B y el C son las componentes o el conjunto de componentes. Para que esto sea correcto, este y este sumados nos deberían dar el R. Luego la opción 2, entre este y este sumados el R. La opción 3, entre este y este sumados el R. No es necesario que le sumen de esta forma, ni de ninguna otra, porque ya se han dado cuenta que los ángulos tienen algo especial. Simplemente con hacer un gráfico, un bosquejo, sí se deberían dar cuenta de cuál es el resultado. Entonces ahí simplemente ponen cuál es la opción, la combinación de componentes que forman el R y listo, esa sería la idea. Bien, entonces si tienen cualquier inconveniente, cualquier pregunta del trabajo, de cualquier cosa, como de costumbre, me dicen nomás.
Inge, Sí, disculpe, ¿me puede ayudar con una pregunta de la hoja de trabajo número 1, lo que nos mandó a hacer los ejercicios impares? ¿qué pregunta? Es la 29 y ya solo me falta esa, pero dice, al realizar dos conjuntos de mediciones de un mismo fenómeno, el primer conjunto de medidas puede ser. Entonces ahí me dice más exacto y preciso que el segundo, en la segunda me dice más exacto que el segundo, solo si son menos precisos. En la C dice más precisos que el segundo, solo si son menos exactos. En la D menciona o más exacto o más preciso, pero no se puede comparar las dos al mismo tiempo. Y en la E menciona más relevante que el segundo, ya que se realizó antes. ¿Cuál crees que es la respuesta? Ah. Mm, a ver, déjeme ver. Yo creo que, o sea, puede ser la D. Ya, bien. Con tal de que no digas la E, por el momento vamos por buen camino. No analizamos ninguna característica que nos diga la relevancia, mucho menos que se haya realizado antes implique algo respecto a la medida, entonces al menos la E no es. Entre las otras, lo que nos está planteando es si es que un conjunto puede ser más exacto o más preciso o qué combinación respecto de otro conjunto. Entonces, veamos la siguiente situación. Nosotros tenemos un conjunto de medidas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejemplo con medidas de mi mesa? Y había obtenido valores, digamos, de 33.2, de 33.2, de 33.2. Alguien más obtuvo valores de 60, de 60.9 y de 58, digamos. Y digamos que el valor real es 60. Valor real, lo cual necesitamos conocer para comparar las dos mediciones en exactitud. Digamos que 60. No le puse unidad a ninguno. Digamos que son centímetros. Entonces, ¿cuál de los conjuntos es más exacto? El segundo. Exacto, porque está más cerca del valor real. ¿Cuál de los dos conjuntos es más preciso? Preciso. ¿Qué es preciso, Inge? La precisión en conjunto de medidas era la dispersión de los valores. Si es que están muy cercanos los unos de los otros, son con alta precisión. Si es que Ah, son muy dispersos, son poco precisos. entonces el primer conjunto es más preciso. Exacto, en este caso en particular, este es más preciso y este es más exacto. ¿Pudimos comparar los dos al mismo tiempo? Mm, O sea, sí pudimos comparar esas dos características entre estos dos conjuntos. No significa que si es que estamos comparando precisión ya no podemos evaluar la exactitud, ni tampoco significa que si es que estamos evaluando exactitud ya no podemos evaluar la precisión. Entonces, em, ya podríamos descartar al menos estas dos. Nos dice más exacto solo si es que, no, ¿cuál es? Ya podemos descartar la D, porque sí podemos comparar la exactitud y la precisión simultáneamente para dos conjuntos de medidas. Como son completamente independientes, entonces podemos tener las dos comparaciones. Ahora, en este caso me salió que el uno era más preciso y que el otro era más exacto. Pero digamos que la medida real ya no era 60, sino digamos que la medida real era 33. Ahora, ¿cómo cambiaría? ¿Cuál es más preciso y cuál es más exacto? Más exacto es el conjunto 1, ¿Ya? ¿Cuál sería más preciso? el conjunto 2. El conjunto 2. Conjunto 1, Exacto. perdón. Sigue siendo el uno, el más preciso y el más exacto. Pueden ser exacto y preciso. Más bien, pueden ser un conjunto más exacto y más preciso simultáneamente que el otro. Sí, porque depende de características completamente distintas. Y por lo tanto, no tendríamos ni la B ni la C. Más exacto, solo si es que es menos preciso, no. Sí puede ser exacto y preciso simultáneamente. Más preciso, solo si es menos exacto, no. Puede ser simultáneamente los dos.
Entonces, la opción correcta es la A. Lo que hay que tener en mente es que nos dice puede ser. Entonces, de las 4 combinaciones que nosotros tenemos, podríamos tener que uno de ellos es más exacto y más preciso. La otra posibilidad es que sea solamente más exacto. La tercera es que solamente sea más preciso. Y la última es que no sea ni más exacto ni más preciso. Dentro de esas 4 posibilidades, esta es una de ellas. Esta puede ser uno de los resultados de estas comparaciones. Ah, ya entendí. Muchas gracias. ¿Listo? Inge, una pregunta, por favor. ¿Claro? Tal vez hay alguna restricción en decimales en cuanto al trabajo de vectores número 2, porque yo rendí este trabajo, pero todo me sale bien, o sea, me sale bien solamente los ángulos y no me sale bien la unidad, pero según mis cálculos, o sea, así es, pero no sé si tal vez ingresé menos decimales o más decimales. La cantidad de decimales no debería importar. Incluso como tienen un error, un rango de valores que pueden ingresar de más o menos 3% del valor real. Entonces, por ejemplo, digamos que la respuesta era 10, les debería aceptar todos los valores entre 9.7 y 10.3. Entonces, todo ese rango de valores sí les debería admitir, no importa cuántos decimales utilicen. Más bien, si quieres, de la siguiente clase más se acuerda al principio, le resolvemos aquí juntos y vemos qué ha pasado. Ya, muchas gracias, Inge. Listo. Sí, la siguiente clase, porque justo ahorita ya se nos acabó esta, entonces, más bien, si es que nadie más tiene alguna pregunta, ya doy la despedida. Bien, entonces, la siguiente clase ¿Cuántos son sus tutorías? No les he mandado todavía las invitaciones, ya les voy a explicar un poquito más de eso, pero la siguiente semana ya las tendríamos. Son reuniones el lunes y el martes, no me acuerdo ahorita los horarios. Me parece que es el lunes en la mañana, los martes en la tarde y los viernes, pero los viernes es sin reunión, más bien para dedicarme a poder contestar los mensajes que me van mandando. Entonces, más o menos esa es la relación. A la siguiente semana ya les ha de llegar la invitación de la reunión del lunes y el martes. Como ustedes tienen clase en la tarde, entonces supongo que les serviría un poco más las de los lunes en la mañana. Eso. Gracias, Inge. Bien, entonces les decía, la siguiente clase seguimos repasando un poco sobre operaciones básicas y si es que avanzamos, comenzaríamos a ver la representación de vectores en el espacio. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde y nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente, nos vemos.